El efecto Lucifer y la seguridad. Podríamos definir el efecto Lucifer en las personas como un intenso viaje a las profundidades de la naturaleza humana y su intrínseca dualidad del bien y del mal en relación con la supervivencia. ¿Somos ángeles o demonios en potencia? Esta es la pregunta que Philippe Zimbardo, un reconocido psicólogo social, buscaba responder en su fascinante libro El efecto Lucifer. A través de un experimento innovador y controvertido que realizaron, Zimbardo nos adentró en las profundidades de la naturaleza humana, revelando cómo las fuerzas situacionales y la dinámica del grupo dominante pueden convertir a personas comunes y normales en agentes potenciales del mal, desarrollando de su ser más perverso que habita en su conciencia. El experimento fue realizado en la Universidad de Stanford de Estados Unidos y se convirtió en un descenso a la oscuridad humana de todo tipo de ser. En 1971, Zimbardo llevó a cabo un experimento que cambiaría nuestra comprensión de la conducta humana. Un grupo de estudiantes universitarios de Stanford, seleccionados por su gran estabilidad psicológica y alto nivel intelectual y moral, fueron divididos aleatoriamente en dos roles: los carceleros y los presos. Se les asignó un sótano simulado de una cárcel en la misma universidad, donde los carceleros debían mantener el orden y los presos cumplir con las normas impuestas por el grupo dominante. Lo que comenzó como un juego pronto se tornaría demasiado real. Los carceleros, influenciados por su rol y el contexto carcelario, y dejándose llevar de forma consciente e inconsciente por su ego y poder, adoptaron comportamientos autoritarios y muy crueles, mientras que los presos se sumieron en la pasividad, la desesperación, la sumisión y la aceptación de su rol. Se identificaron varias variables que corrompen a los individuos con facilidad: la despersonalización, la desindividualización y la desmoralización. El experimento de Zimbardo reveló cómo las variables situacionales pueden moldear radicalmente nuestro comportamiento en relativo poco tiempo. Entre los factores claves se encontraron: despersonalización. Los participantes eran identificados por números, no por sus nombres, deshumanizándolos y despojándolos de su individualidad. Desindividualización. El anonimato del grupo desinhibía las conductas negativas, liberando los impulsos agresivos y antisociales de los individuos. Desmoralización. La pérdida de control y la sensación de impotencia de los presos erosionaron su autoestima y motivación para resistir los castigos y abusos desmedidos que recibían. Las lecciones perturbadoras serían la fragilidad de la moralidad. Los resultados del experimento fueron claramente perturbadores. Personas consideradas normales y con un alto nivel intelectual y moral habían exhibido comportamientos sádicos y muy crueles, sin empatía hacia el prójimo, sin consideración alguna ante el sufrimiento ajeno. Esto sugería que la maldad no reside solo en individuos patológicos, sino que puede ser despertada en cualquier persona normal y con una supuesta profunda moralidad bajo las circunstancias adecuadas. Más allá del experimento se encontraron aplicaciones en el mundo real. Las implicaciones del efecto Lucifer se han extendido más allá del ámbito académico desde su realización. Zimbardo y otros autores que han estudiado el fenómeno también lo aplican a diversos contextos sociales, como el abuso de poder en las prisiones, los estados o gobiernos autocráticos, la violencia de género en sus amplias facetas, el comportamiento de las masas despersonalizadas por diferentes situaciones, la expansión y pérdida de seguridad y orden en barrios enteros y ciudades, e incluso el comportamiento de los grupos terroristas. El efecto Lucifer en grupos marginales es un caldo de cultivo para la violencia y la criminalidad. Nos advierte sobre la influencia de las variables situacionales y la dinámica de grupo en el comportamiento humano, en el contexto de grupos marginales y barrios o ciudades con altos índices de criminalidad, delincuencia y tráfico de drogas.
la desesperanza y la deshumanización. Se convierten en un terreno fértil para el contagio de la violencia. Los grupos marginales suelen estar inicialmente aislados, empobrecidos y con escasas oportunidades. Esta situación genera un caldo de cultivo para la desesperanza, la deshumanización y la alienación personal, generando una asimilación de la violencia y el crimen en los habitantes de todas estas zonas, de sus periferias y de sus futuras posibles víctimas, que son precursores de que se vaya extendiendo el comportamiento antisocial por todo el territorio que aún no está descontrolado. Dinámica de grupo y contagio social. La normalización de la violencia. En barrios con altos índices de criminalidad, la violencia se normaliza y se convierte en parte de la vida cotidiana. Los jóvenes son testigos y víctimas de esta violencia desde muy temprana edad, lo que puede desensibilizarlos y aumentar su tolerancia hacia las agresiones y a su vez convertirse en una forma de vida y relación con todos los demás. Un potenciador de la ley de la jungla. El efecto contagio social juega un papel crucial. Observar a otros comportarse de manera violenta puede influir en sus propias acciones, especialmente en jóvenes y no tan jóvenes que buscan una identidad y una aceptación social, además de ir adquiriendo una moral de depredador. La presión del grupo puede obligar a los individuos a participar en actividades delictivas, incluso si no están de acuerdo en ello, por miedo a ser rechazados, victimizados o depredados por el resto del grupo más violento y dominante. La falta de figuras de autoridad positivas y la ausencia de modelos a seguir pueden dejar un vacío que grupos criminales o pandillas llenan con mucha facilidad, promulgando valores y conductas antisociales, creando así un efecto llamada a otros grupos criminales para la permisibilidad del sistema en dejar que se instalen y extiendan en muchas más zonas donde el orden y la ley se verá desbordado por este efecto Lucifer que tiende al crecimiento exponencial. Para mitigar el impacto del efecto Lucifer en grupos marginales es necesario un enfoque integral que involucre a las instituciones sin ningún ideario político, comunidades e individuos, que haga respetar las leyes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que haya un respeto a la autoridad, una cohesión moral. Si no, se acaban convirtiendo en zonas sin ley, en los famosos barrios no-go que se han ido extendiendo en nuestro país y en Europa en general en los últimos años. Además, la inversión social brinda oportunidades educativas, laborales y de recreación a los jóvenes y es crucial para alejarlos de la delincuencia y ofrecerles alternativas positivas. Se trata de detectar signos de violencia o comportamientos antisociales en los niños y brindar apoyo psicológico y social para que pueda prevenir su desarrollo hacia conductas más graves e irreversibles. El fortalecimiento de la comunidad es fomentar la cohesión social, la participación ciudadana y el respeto mutuo que pueden construir comunidades más resilientes ante la violencia y el efecto Lucifer. La cohesión social fue un pilar de la seguridad que teníamos antes, pero cuando el individualismo extremo, las diferencias culturales insuperables hoy en día se unen, se rompe por completo la cohesión social, básica para tener una sociedad con seguridad y equilibrio. El efecto Lucifer nos recuerda que la maldad no es inherente al ser humano, sino que puede ser despertada por las circunstancias que vive. En el contexto de grupos marginales y barrios con altos índices de criminalidad, este efecto puede tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, no estamos condenados a este ciclo de violencia. A través de la acción conjunta de instituciones, ciudadanos resilientes, respeto por la autoridad, suficientes recursos y medios para la policía y seguridad privada para combatir los grupos criminales más extremos y además de las comunidades e individuos que resisten al efecto Lucifer, podemos y podríamos romper este ciclo y construir un futuro más justo y pacífico para todos. Mis conclusiones personales. Sin duda creo que el efecto Lucifer es uno de los causantes importantes y no el único de toda la situación de violencia, agresiones sexuales, atracos y crímenes que asolan nuestro país. La permisividad política y de los medios de información oficiales ayudan a su incremento descontrolado.
y si nadie toma medidas, esto irá a más y llegaremos a la pérdida de control de muchos barrios y ciudades, sí, aún más perdidos de lo que están ya. Hacen falta políticas y muchos medios para la policía y la seguridad privada para controlar y luego revertir la situación. Si no hacemos nada contundente y seguimos blanqueando el problema con excusas, vamos a acabar muy mal y con miles de víctimas inocentes. Un ejemplo claro de cómo el efecto Lucifer se extiende como un virus, como una metástasis, es El Salvador, un país donde las maras, el crimen organizado y la corrupción institucional lo habían podrido por completo. Un país hasta hace poco considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde morían más personas que en países que estaban en guerra. La prueba de que este efecto Lucifer es reversible han sido estos últimos años con la política dura de Nayib Bukele, que ha sido capaz de revertir la situación y convertir El Salvador en el país con menos crímenes de todo el continente latinoamericano, incluso menos crímenes que Estados Unidos y Canadá. De hecho, este junio del año 2024, El Salvador ha tenido la tasa de crímenes más baja de todo el hemisferio norte, con 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero para ello se han tomado medidas extremas y no muy bien vistas por las izquierdas. El Salvador ha superado en seguridad a todos los países que viven supuestamente en la llamada sociedad del bienestar. Tomemos nota. Y hay unos culpables de que este efecto Lucifer nos esté destruyendo, día a día, aparte de los mismos criminales. Y son los colaboradores necesarios, los traidores al ciudadano normal. Para ellos, el peor castigo, como en la Divina Comedia de Dante, el agujero más inmundo del infierno, más putrefacto, donde hay el peor sufrimiento, está destinado a los traidores, a los colaboradores del mal. Ellos pagan el peor precio al lado de Lucifer, porque Lucifer es el primer traidor y más grande de los tiempos, traicionando a Dios. Ni un paso atrás, sobrevivid al servicio.